Si tú quieres, puedes. Si tú quieres, Señor, puedes sanarme. Imagínate cómo se sintió el leproso ese día acercándose a Jesús, y esas fueron las palabras que le salió desde el profundo de su corazón, sabiendo que no había nadie más que le podía ayudar, sabiendo que nadie más quería aceptarlo, todos lo habían rechazado, y algo surgió en su corazón ese día de encuentro, donde él se animó a buscar el encuentro con Jesucristo. Yo supongo, yo imagino que ese hombre rechazado, aislado de toda la sociedad, se acercó con la cabeza abajo, se acercó con tristeza, se acercó con desesperación, pero se acercó. Lo importante es animarnos a acercarnos, en la condición que sea. No depende de que seamos santos, no depende de que seamos buenos, no depende de que seamos sanos ni siquiera. Inclusive, cuando más necesitados estamos y cuando más tenemos que buscarle a Dios, no al brujo, no al curandero, a Dios hay que buscar ese encuentro. Oiga, donde tú te encuentras, en ese momento, donde quiera que estés, tú tienes la oportunidad, no lo pierdes. Imagínate, ese Dios tan maravilloso que quiere el encuentro con tu corazón, con tu vida, con tu familia, extendiendo sus brazos, ofreciéndote vida, y tú ahí con el remoto, ahí el control en tu mano, a ver si veo, a ver si no, a ver si me interesa. Oiga, no pierdes la oportunidad que Dios te da. Si tú quieres, Señor, puedes sanarme. Abre tu corazón. En ese programa tengo la dicha de presentarles a gente muy querida que va a compartir el tema conmigo, va a compartir el mensaje conmigo, va a encontrarse con Dios conmigo aquí en el set de María Visión, pero también donde tú estés. Es un encuentro internacional. Vamos a vivir ese momento con el doctor Jairo Caracas, su esposa Sandra, que vienen desde cerca de Cali, un lugar hermoso, se llama Palmira, en Colombia. El doctor nos va a compartir su testimonio y esa enseñanza tan importante. Y vaya, aquí tengo la invitada de lujo, de lujo. Ella de repente caiga aquí en Guadalajara, como que una vez al año, 2 veces al año, y no hay nadie que goza más de su presencia que yo, es mi mamá. Te presento Marilyn Kramer, fundadora de Carisma en Misiones de Los Ángeles, gran misionera, evangelizadora, es mi mamá. Así que abre tus corazones en este momento y le voy a pedir a mi mamá introducir ese tema con una oración. Vamos a inclinar el rostro por donde estemos en este momento y vamos a depender completamente en la obra, no solamente salvífica, pero sanadora. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos por este día. Tú nos has creado, Señor, en la perfección. Somos tu imagen. Pero sí nos damos cuenta también, no solamente por el pecado, pero por las muchas circunstancias de la vida, Señor. Las enfermedades han entrado, Señor, en nuestro cuerpo, en nuestro alma, nuestro espíritu. Por eso nos humillamos delante de ti, Señor. No solamente reconociendo que nosotros mismos no nos podemos salvar ni sanar, pero Cristo, tú estás presente con nosotros y tú estás aquí para poner tu mano sanadora sobre todas las aflicciones que tenemos, Señor. Y también para esto confiamos que crezcamos en ti y por todo lo que tú has permitido en la vida, ahora que seamos mensajeros de Cristo resucitado. Te alabamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso es compartir ese programa, ese mensaje en familia. Y también tú eres parte de esa familia. Claro, no eres mi mamá, pero eres mi hermano, hermana en Cristo. Y como estamos viviendo ese encuentro en familia, queremos invitarles a que nos llamen aquí al canal. Tú perteneces a la familia de Dios, a la iglesia de Dios, pero también, ¿por qué no?, a la familia de María Visión. Llámanos y con tus llamadas, mira, antes de entrar al aire ya llegaron 3. Y antes de saber cuál era el sorteo del día, dice, inclúyeme en el sorteo. Yo digo, personas inteligentes que no desaprovechan las oportunidades. Ellos saben identificar lo bueno, no solamente del programa, pero de la presencia de Dios. Y a lo mejor saben que lo que hacemos con esas llamadas
es que vamos a orar con mucha fe para que sean sanados. Vamos a unir nuestra fe con la tuya y vamos a orar por tus peticiones, pero no vamos a poder hacerlo si no nos llamas. Así que durante todo ese programa, llámanos, pueden entrar en los sorteos, ¿por qué no? Pero lo más importante es que nos incluyes en ese proceso de sanación en tu vida. Permítanos orar por ustedes. Y ahora sí, vamos a comenzar el tema. Señor, si tú quieres, puedes. Si tú quieres sanarme, puedes. Abre tus Biblias conmigo, vamos al Evangelio según San Mateo en capítulo 8. Y ahí vamos a escuchar de un hombre necesitado que se encuentra con Jesucristo. En esa ocasión era un leproso, pero puede haber sido cualquier enfermo. Puede haber tenido sida, cáncer, problemas con los riñones, problemas con sus vías respiratorias, cualquier aflicción. Puedes identificarte con ese enfermo. A ver, escuchemos bien. Capítulo 8, versículo 1, dice así: Cuando Jesús bajó del monte, mucha gente le siguió, y en eso se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas delante de él y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Y Jesús lo tocó con la mano y le dijo: quiero, queda limpio. Y al momento el leproso quedó limpio de su enfermedad. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Hay muchos relatos en la Biblia. Lástima que muchos no los conocen. Yo te invito, si no has sacado el polvo de tu Biblia por mucho tiempo, tal vez hoy sería el momento de hacerlo. En cualquier de los descansos que tengamos, vaya a buscarlo. Porque como ese relato, hay muchas palabras que te va a hacer recuperar la esperanza. Y por qué no, recuperar la salud. Ahora vamos a aprovechar de mis invitados. Doctor Jairo nos va a compartir un poco de lo que significa esta palabra para su vida, de la forma siendo médico, científico, médico, cirujano, que Dios como que despertó esa realidad en él de que Él es el único sanador. Gracias por acompañarnos, doctor. A ti, Kimberly, muchas gracias. La verdad es esa voluntad perfecta, agradable de Dios en la vida de todos nosotros, de todos los que creemos en Jesucristo, de los que nos acercamos humildemente a Él, necesitados y angustiados, agobiados. Una realidad tan hermosa como saber que Dios quiere sanar a su pueblo, quiere sanar a sus hijos. Está dispuesto a extender su mano y a tocarnos y a decirnos: sí, quiero, sé limpio, sé sano, sé libre, sé feliz. Quiero que vivas y que vivas abundantemente. Es una realidad maravillosa, que se vive mucho más cuando se está enfermo, cuando no hay esperanza, cuando sabe uno que la ciencia que Dios le ha dado no tiene el alcance para sanarle. Cuando uno sabe que por mucho que haga la ciencia, no hay posibilidades o son muy pocas, que no te pueden decir quedarás curado después de un tratamiento, quedarás muy bien, sino todo lo contrario, te dicen quedarás con limitaciones, quedarás con dolencias, quedarás con problemas, tu vida será corta, será breve, será diferente, no será igual. Cuando Jesucristo viene a nuestra vida en un momento de esos y Él nos dice: no, yo sí quiero que seas sano, yo quiero limpiarte, quiero sanarte, quiero levantarte, esa palabra llega de una manera refrescante, rica, de una manera que cambia la vida, que te llena de esperanza, que te hace sentir verdaderamente amado por Él. Lo que estamos escuchando es un hombre de Dios, es un doctor transformado, es un doctor que se encontró con Jesucristo. Pero no siempre, doctor, fuiste así. Me imagino de que tienes un testimonio para compartir con nuestra audiencia después de ese corte. Me imagino que nos vas a describir un poco de la diferencia, ¿no?, entre que los que confían en la ciencia y los que confían en Dios. Como se están dando cuenta en este momento, eso es un encuentro con Dios, es una oportunidad. ¿Cómo lo vas a perder? ¿Cómo lo vas a desaprovechar? Mejor, ¿por qué no levantas ese teléfono y llamas a esa persona que tú sabes que necesita ese mensaje? Llama a ese enfermo, llama a esa persona que está desesperado. Dile, vea ese programa, Dios nos va a hablar. O pueden aprovechar, entra en el sorteo. Como nunca hay regalos preciosos. 2 libros de mi mami, Hágase en mí, según tu voluntad. Un libro titulado Guía de Sanación, precioso.
música de alabanza de Carisma en Misiones, hermosísimo ungido de Dios que lo pones y te transporta, te llena de la presencia de Dios y no puede faltar 2 imágenes de la Virgen de Guadalupe. Así que vamos a un corte, pero no te vayas, ahorita regresamos. Si tú quieres, puedes. Imagínate decir esto a Jesús, si tú quieres. De imaginar un Dios que puede ser que no quiera, así lo imaginas tú. Estás imaginando a un Dios que puede querer verte sufrir. No es así. De la misma forma que Jesús tocó el leproso, le mostró que no se indignó, que no era repugnante su enfermedad, que tocó con su mano la suciedad, tocó con su mano la enfermedad, le mostró ese gran amor. Y Jesús nada más contestó, quiero. Qué bonito, me encanta que no vayan esos discursos largos y complicados. Quiero. Y como él quería, quedó limpio. Entonces yo te invito en ese día de imaginar tu Dios así, de quitar la forma que tú estás pensando de un Dios castigador, un Dios que te quiere ver sufriendo. No, tú tienes un Dios que te ama mucho, mucho, mucho. Mira, en Job capítulo 42 dice así, después de años de sufrimiento, el hombre de Dios dice así, yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia? Ay, qué hermoso es llegar a este momento de plena confianza en nuestro Dios. Yo sé que todo puedes. Mira, vamos a aprovechar bien. Tengo conmigo los invitados de lujo. Aparte de mi mami, está el doctor Jairo Caracas y su esposa Sandra, que viene a compartir con su testimonio de vida ese Dios que quiere y puede sanarnos. Comparte con nosotros un poco cuál era esa transformación, cómo fuiste, cómo fue el momento que Dios transformó tu vida. Dios hace parte de mi vida desde siempre, y uno de niño de pronto tiene una experiencia de Dios más bonita, luego va creciendo, se va acercando un poco más esa relación con Dios, pero viene la época de la fractura, cuando Dios permite que entre a estudiar medicina, y en vez de irme acercando más a Dios, la ciencia me va apartando más de Dios. Voy aprendiendo a confiar en lo que estoy aprendiendo en una universidad, a confiar en el conocimiento, en la capacidad del hombre para sanar al hombre, y voy dejando que Dios se vaya diluyendo en mi vida, se vaya apartando este ser del corazón de Dios. Y lo cierto es que voy aprendiendo a confiar cada vez más en lo que he aprendido, me voy llenando de orgullo, de soberbia humana. Los médicos nos vamos endiosando, la gente nos va endiosando, ya me hice profesional, y una vez que me hice profesional, Dios me permitió tener éxito, tener muy buena práctica en la medicina, me iba muy bien, los enfermos se curaban muy fácilmente, para mí era fácil ejercer la medicina, la ciencia me era sencilla, no era complicado para mí. Tenía buena habilidad en la parte quirúrgica, las operaciones perfectas, me iba muy bien. La gente me aplaudía. ¡Oh, qué médico tan bueno! Ese médico sana todo. Y ese médico lo fueron subiendo y se fue subiendo. Se fue subiendo. Entre más sube el hombre, Dios lo va dejando más relegado, más relegado. Algún día tuve la oportunidad de ser diagnosticado de hipertensión arterial. El obispo de mi ciudad en aquel tiempo, Monseñor Mario Escobar Serna, yo era su médico, le tomé presión con un aparatico que él tenía, él era hipertenso, pero su presión estaba buena, dije, este aparato no me gusta, no debe estar bien calibrado, me lo puse en mi dedo y mi presión apareció altísima, y el obispo me dijo, ¿estás enfermo? Y le dije, no, debe estar malo el aparato, enfermo yo no. Volví, la tomaba alta, la presión del obispo normal, la mía alta, y de pronto el obispo me dijo, médico, estás con problemas de salud. Y me dijo unas palabras de Jesús, me dijo, médico, cúrate ipsum. Yo no entendía el lenguaje. Le dije, ¿eso qué significa, monseñor? Me dijo, médico, cúrate a ti mismo. Y entendía yo que tenía que curarme con mi propia ciencia. Y empecé a cuidarme, empecé a bajar de peso, a hacer ejercicio, a tomar mis pastas, pero la presión no curaba. No entendí el mensaje. Al tiempo, Dios permite que este hombre que piensa que todo lo sane, no se sane a sí mismo, pero le permite llegar a la enfermedad mortal, y esa enfermedad mortal es cáncer. En el año 1997, después de sentir algunas molestias gástricas, me diagnostican un cáncer en el estómago, y cuando me dan el diagnóstico de cáncer,
me doy cuenta de que algo muy grave, muy doloroso, muy traumático está llegando a mi vida. A los 38 años de edad estaba ya en el límite. Yo sabía que la ciencia no alcanzaba, aún así busqué en la ciencia, busqué en los mejores cirujanos, en los mejores profesionales, en los más capacitados, en mis colegas, pero ninguno de ellos me daba esperanza. Entre más buscaba, mi esperanza se perdía. Todos concluían de que mi cáncer era invasivo, que tenían que sacarme todo el estómago, que no había posibilidades de sobrevida, que quimioterapia no iba a funcionar y que las complicaciones en mi vida iba a ser muy difícil, muy complicada y muy corta. Yo empecé a buscar más y más en la ciencia, en lo que yo conocía, en lo que he creído hasta ese tiempo, 15 años de médico, y en ese instante me estoy dando cuenta de que no puedo curarme a mí mismo. Aparece la palabra de Jesucristo donde me está diciendo, médico, cúrate a ti mismo, te veo. Tú has pensado que tú has sanado a los enfermos, tú has pensado que lo has podido todo, yo he estado contigo, pero tú no lo has reconocido, has pensado que eres tú, ahora cúrate a ti mismo. Yo no podía entender qué estaba pasando, me dolían mis muchachitos, mis hijos, mi niña de 14 años, mi niño de 7, me dolía mi esposa, me dolía el tiempo perdido, tenía un balance totalmente perdido. Y cuando estoy en el momento más de angustia, Kimberly, a todos ustedes les digo, hay un momento difícil en la vida, muy duro, yo pienso el más crítico de mi vida. En ese instante es cuando Dios hace presencia. Yo no conocía de cerca a Dios, de oídas apenas lo había oído, como dice Job, pero no lo conocía en mis ojos. No podía dirigirme a un Dios que no lo tenía en mi corazón, pero Dios sí me tenía en el corazón de Él. Y cuando estoy en el momento más de angustia es cuando hace presencia el Espíritu de Dios en mi vida, cuando Dios se acerca al hombre, cuando Dios ve el sufrimiento de su hijo, la angustia de su hijo, ve un hijo que no tiene capacidad de dirigirse a Él. Por eso el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio, porque nosotros no sabemos orar como es debido. Yo no sabía orar, no tenía ni idea cómo orar, no tenía ni idea que Dios podía estar interviniendo en mi vida, pero Él envió su Espíritu, Kimberly. Doctor, estoy imaginando un hombre profesional, un hombre con mucho éxito, un hombre con todo lo que este mundo pone como de lo más importante, o sea, casa, dinero, familia, carrera, aplausos, como tú mismo dijiste. Qué humillante de cierta manera, qué impotencia ha de sentir una persona enfrentando esta realidad. Yo creo que llega a estos momentos, llega un momento de confrontar la realidad, de que la ciencia está limitada, de todo lo que el mundo dice que es importante realmente no tiene valor. Doctor, escuchando tu testimonio, lo que me llama mucho la atención, y puedo identificar con muchas mujeres que sus esposos son así dedicados al trabajo, al éxito y a todo lo demás, y se olvidan de ellas, se olvidan que tienen hijos, y pues llega una enfermedad y de repente, ay, es que mis hijos, ay, es que mi esposa, ¿cómo es esa transformación de valores? El momento que te dice, tú tienes cáncer, ¿qué sucede en el corazón que abre tus ojos? Es como un abrir de los ojos, diciendo, ¿qué para mí tengo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué llevo conmigo? ¿Y qué dejo? ¿Qué ausencia voy a provocar? Habla un poco de lo que es ese cambio de valores, de que de repente tu esposa te era importante. Lo que no apreciamos, lo que no queremos, lo que no le damos el valor, los hijos, la esposa, el hogar, para mí era algo que no tenía el significado. Mis pequeños no tenían tiempo para hablar conmigo, mi esposa poco tiempo, poco la apreciaba, poco la valoraba, poco valoraba las cosas verdaderamente de valor, no conocía lo precioso. Es como el mundo nos va ensegando, nos va tapando con una mentira tan profunda, diciendo, esto es lo que tienes que lograr. Y creo que entre los hombres también, especialmente profesionales, supongo que hay mucha exigencia de competir, de llegar a esas alturas, de tener mujeres, de tener dinero, de tener fama, de tener logros. Y ahí está el hombre enfermo. Ahí se encuentra enfermo y ya está llorando de que va a hacer falta a su hija o a su esposa. El balance siempre es contrario. Uno hace el balance en ese instante de angustia, de dolor, y sabe que el tiempo fue perdido, que por lo que se trabajó, por lo que luchó, no vale la pena. Yo luché por tener una buena casa, por darle a mis hijos una buena casa, tener una buena finca, tener un buen carro, que tuvieran un buen colegio, que estuvieran bien capacitados, que se relacionaran bien, que hubiera un buen mercado en mi casa.
Me preocupé mucho por eso, pero no me preocupé por sus vidas, por su espíritu, por su educación, por la integración de mi familia. Me preocupé mucho por alcanzar el éxito, sí, por ser el mejor médico de mi ciudad, por ser el mejor cirujano. Mira el hombre cómo se va llenando de él, pero llega un momento en que el mundo le está diciendo todo lo que te ofrecí no era nada. Lo verdaderamente precioso ya lo perdiste, no hay tiempo, se acabó el tiempo, no hay nada que hacer. Y qué importante, doctor, para esas culturas que ha perdido ese enfoque, ¿no? Que en Europa se habla mucho de que Dios quedó al lado, de que la ciencia y las cosas materiales que son lo más importante. Qué importante que estás compartiendo este mensaje, porque hay muchos viendo ese programa, hombres profesionales que van a sacudirse un poco al escuchar de que eso acaso no es importante, el éxito, el dinero, todo lo demás no es importante. También con nosotros está tu esposa, así que vamos a preguntarle a ella, ya que la tenemos acá. ¿Cómo viste ese cambio en tu esposo? ¿Cómo viviste los años de sus éxitos profesionales? Bueno, primero que todo, Kimberly, darte las gracias por invitarnos a tu programa y poder compartir con los oyentes, con los televidentes, este testimonio de vida. Eso es cierto, un hombre dedicado a su trabajo, como decía, un hombre responsable, porque fue siempre un papá muy responsable, que velaba por el bienestar de su familia. Pero como él mismo lo dice y lo reconoce, su familia en determinado momento fue abandonada, lo que él daba no era suficiente, porque puede que estuviéramos llenos de lujos, de comodidades, no teníamos ninguna necesidad, pero la importancia de él como papá en casa no hacía presencia, no estaba en nuestro lado en los momentos de necesidad. Cuando de pronto los hijos se enfermaban, no estaba presente, se preocupaba de pronto el medicamento, pero paraba de contar, era el estar ahí al lado de la cama de un hijo, acompañándolo en su enfermedad. Cuando aparece la enfermedad, como él lo dice, fue tremendo, es quedarse uno sin piso, es comenzar igualmente a evaluar la vida. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la familia? ¿Qué va a pasar conmigo? En ese momento, gracias a Dios, estaba estudiando. Lo primero que pensé fue en retirarme de mi estudio para poder acompañarlo. Pero gracias a Dios siento que su presencia estuvo allí, eso que sembraron en nuestra casa, porque yo también venía de un hogar de padres muy católicos, de padres muy orantes, pero también uno se va apartando, uno se va olvidando en los momentos en que más cercano tiene que estar ahí, en los momentos que más debí orar por mi esposo para que regresara a casa, era igualmente en los momentos que más me había apartado de Dios. Pero resulta que cuando viene ese momento de necesidad, igualmente volteamos los ojos a Él. Señor, ¿qué va a pasar? Señor, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué va a hacer con mis hijos? ¿Qué voy a hacer yo viuda? No estoy preparada. Bueno, viene una cantidad de confusiones, me echaba la culpa, le echaba la culpa a Dios, le echaba la culpa a Jairo, estaba buscando respuestas, pero gracias a Dios la familia se unió. Y yo sé que Él me llenó porque mi corazón estaba muy lastimado, mi corazón estaba muy herido por peleas, infidelidades, abandonos, pero sé que Él me dio la gracia de poder en ese momento por lo menos acompañarlo, sentir ese deseo de poder perdonar tantas heridas que había en mi corazón. Gracias a Dios nuestra familia no se fracturó, porque muchas veces cuando llega la enfermedad la familia se fractura, se divide, comienzan a venir los malos recuerdos, pero gracias al Señor antes nos unimos. Nuestros hijos como estaban pequeños, era fácil de pronto poder influenciar en ellos y aunque les tuvimos todo muy oculto, supuestamente ellos no sabían lo que estaba ocurriendo con su papá, si veían hospitalizaciones, si uno trataba de ocultar las lágrimas, pero ellos estaban percibiendo, sobre todo nuestra hija, lo que estaba pasando y en ese momento todos nos unimos. Ahí sí comenzamos a hablarle de Dios, pues con más fuerza y bueno, vamos a orar y vamos a unirnos todos para que papá salga adelante, pero antes nos unimos
Y vuelvo y les repito, siento que el Señor permitió que toda esa rabia y ese resentimiento en ese momento no saliera, porque hubiera sido caótico. No fue fácil, pero sobre todo le decía al Señor, permíteme poder perdonar. Es impresionante, Sandra, que la enfermedad entra al hogar, ataca tal vez el cuerpo o de cierta forma ataca a una persona, pero no es solamente esa persona que queda afectado. Cada quien en esa familia va a responder a esa enfermedad y surgen muchas preguntas, muchos cuestionamientos, y ahí también surge la pregunta, ¿y dónde está Dios y por qué Dios permite eso? Y se enoja con Dios y se enoja con todo. Háblanos un poco de eso. ¿Te enojaste con Dios? ¿Tus hijos se enojaron con Dios? A ver, de pronto ellos, por lo pequeños, creo que como que no dimensionaban lo que estaba ocurriendo, pero yo sí llegué a cuestionar a Dios. Y eso después me dio un remordimiento grandísimo, ¿sí? Porque ya igualmente comienza uno a ver que son como las consecuencias, no solamente de los errores de él, sino de mis errores también como esposa. Porque muchas veces pensaba que él era el culpable, pero Dios también comienza a permitir reconocer nuestros errores y nuestras equivocaciones. Lo primero, haberme apartado de Dios. Lo primero. Y ahí el Señor también te va revelando más cosas. Pero como te digo, mis hijos no sentí en ningún momento, por lo que estaban pequeños, que se hubieran enfrentado contra Dios. Yo sí. Tú sí te enojaste sí. y no temes en admitirlo, qué bueno. Porque sí, efectivamente, cuando una enfermedad entra, mucha de la mirada es hacia Dios y como un Dios injusto, de cómo permite cosas malas, cómo permite esas enfermedades. Y lo que estamos dando cuenta que fue una gracia de Dios de cierta manera, porque esa familia, aunque no lo admitieron abiertamente, estaba fracturado, estaba disfuncional, estaba sangrentado. Y tal vez, Sandra, yo como que se me ocurre que tal vez en algún momento de ese sufrimiento, tú le pediste a Dios la conversión de tu esposo. ¿Es así? A ver, más que de pronto pedir la conversión de él, muchas veces pedía, uy Señor, permite que se estrelle, o sea, que fuera lesionado algo de lo que él más quisiera como para que reaccionara, ¿no? Ve, entonces uno piensa, Sandra, de que Dios no escucha. Y uno a veces levanta estas oraciones sin saber lo que va a implicar. Yo siempre digo, la oración que tienes que levantar con mucho cuidado es la conversión de un ser querido, porque Dios toma esa oración en serio. Lo que más Dios quiere es eso, lo que más Dios anhela es la conversión de nuestros corazones. Y Dios escucha todas y cada una de nuestras oraciones, y más esta. Pero cuando tú dices, Señor, convierte a mi esposo, agárrate por lo que está por venir. Tú te vas a sorprender de la forma que te va a contestar. Efectivamente, puede ser que pierda un trabajo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si este trabajo para él era su Dios, era su distracción, si en ese trabajo había las famosas secretarias o gente que los desviaba, había muchas otras cosas que ustedes piensan que no sabemos. Sí sabemos lo que sucede en los trabajos, ¿eh? Sí. Bueno, entonces si tú estás pidiendo, Señor, convierte a mi esposo y pierde, por ejemplo, su trabajo. No, a rato vienen, Kimberly, no puedes orar por mi esposo porque perdió trabajo. No te hagas, tú lo pediste, ya está, aguántate, porque lo que sucede en el proceso, claro, es despojarnos de cosas, desprendernos de cosas. Mucho sufrimiento por la falta, por cambios, por esas cosas en la familia que ocasiona la falta, problemas que va a ocasionar. Pero lo que Dios está permitiendo es la purificación, es la conversión, no solamente del que tú querías que se convirtiera, pero tú también te vas a convertir en el proceso, tus hijos también van a valorar las cosas materiales. Oiga, en ese ejemplo estamos viendo de que Sandra efectivamente oró, que se desprende de algo, que le pase algo para que reacciona. Y Dios te escuchó, válgame. Pero ¿de qué manera? Si uno supiera el poder de sus oraciones, nos daría miedo.
nos daría más pendiente de saber cómo orar y de orar con mucha intensidad y aguantar lo que Dios va a hacer para respondernos. Entonces, Dios permitió la enfermedad que entrara en la casa del doctor Jairo y su esposa Sandra y empezó a mover muchas cosas en ellos, los cambios de valorar las personas, las cosas materiales, el futuro de los hijos y hasta la fe. Mira, vamos a ir a un corte, me están señalando. Los cortes en mi programa son oportunidades, no sé los demás programas, pero esto sí, es la oportunidad que tú has esperado desde siempre. Llámanos, tú dices, nadie me ayuda, aquí estamos, lo que pasa es que no has levantado el teléfono, llámanos, yo sé, es un número 1-900, te va a costar los 10 pesitos, pero con eso nos apoyas una gran obra de María Visión. Pero más que todo, tú tienes la oportunidad, como han hecho estas personas, de dejarnos tus peticiones. Y si tú dices, ore Kimberly para que mi esposo se convierte, aguántate mamita, porque Dios va a escuchar nuestra oración, ¿eh? Y si tú estás diciendo, ore para que se sane el hígado, el riñón, también Dios va a escuchar eso. Lo importante es orar y es unirnos en fe en esa oración. ¿Y por qué no? Entrar en los sorteos, son bastante buenos el día de hoy. Vamos a un corte y pronto regresamos. Si tú quieres, puedes. Ah, qué bonito. Así de sencillo, muchas veces complicamos este asunto y dices, yo no sé orar, yo no sé dirigirme a Dios. Mira, de un leproso cobramos la enseñanza. Si tú quieres, puedes. Es de demostrar la confianza en Dios, de acercarnos a Él en la condición que se encuentra uno en este momento. Mira, puede ser que tú no te has acercado a Dios por coincidencia, por casualidad. Tú estás aquí escuchando ese mensaje, pero no es casualidad, es que Dios quiere que tú te acercas a Él y que no llega al momento de que estés enfermo de cáncer o que has perdido tu trabajo. Él quiere que hoy día te acercas a Él. No tengas pena, no tengas vergüenza. Tú dices, Dios no me puede perdonar, Dios. Claro que sí, no solamente quiere, puede. Ahora estamos aquí con el doctor Jairo Caracas, su esposa Sandra. Realmente están abriendo su corazón, están compartiéndonos cosas de su vida que supongo que fueron difíciles de vivir. Una enfermedad y lo que se enfrenta toda la enfermedad, la familia en esa enfermedad. Oiga, cuando una persona está sufriendo en la casa, nada más requiere uno para que toda la familia se enferma, para que toda la familia sufre. Y estamos viendo la reacción de la esposa, de los hijos, pero más que todo del hombre de Dios, del médico. En Eclesiástico vemos un texto hermoso del valor que Dios tiene para los médicos. Mira, son instrumentos de sanación. Dios usa a los médicos. Tú dices que Dios no me ha contestado la oración. No, papito, no has ido a ver tu médico. No has ido a hacer tu análisis. No has ido a hacer tu check-up. No has buscado los instrumentos de Dios que la medicina. Ahora, Eclesiástico, capítulo 38, escucha bien. Mira, para los que no tienen Biblias católicas, qué pena, lo están perdiendo, porque es un libro en los deuterocanónicos. Precioso ese texto. Capítulo 38, respecta al médico por sus servicios, pues también a él lo instituyó Dios. El médico recibe de Dios su ciencia y del rey recibe su sustento. Gracias a sus conocimientos, el médico goza de prestigio y puede presentarse ante los nobles. Dios hace que la tierra produzca sustancias medicinales y el hombre inteligente no debe despreciarlas. Dios endulzó el agua con el tronco para mostrar a todo su poder. Él dio la inteligencia a los hombres para que lo alaben por sus obras poderosas. Mira, Dios instituyó el médico, Dios capacitó al médico, Dios permite la ciencia, no están peleadas. La medicina, la ciencia y la obra de Dios no están peleadas, pero a veces, como dice el doctor, uno se llena de sí mismo. En cambio de llenarnos con Dios, nos llenamos de nuestros propios conocimientos y orgullo. El doctor nos estaba comentando, llegó un momento que se encontró enfrentando una enfermedad. ¿Cuál era esa enfermedad y cuál era el proceso que te llevó a vivir esa búsqueda de la sanación, doctor?
Un cáncer invasivo en el estómago, un cáncer gástrico de los azotes fuertes en este momento en la ciencia y en la humanidad. El cáncer de estómago es un cáncer agresivo, un cáncer que desde el punto de vista médico tiene pocas posibilidades de sobrevida, que los tratamientos cuando se pueden hacer son muy agresivos, o sea, uno tiene que entrar a extirpar el órgano que está afectado, a extirpar el estómago, que para la ciencia es complicado, sobre todo el tipo de cáncer que yo sufrí, que es un adenocarcinoma, tratarlo con quimio, con radioterapia, que las limitaciones son muy grandes, que las limitaciones posquirúrgicas son muy grandes y que es complicado para el ser humano vivir después sin un estómago, después que los han extirpado. Enfrentarse a una realidad del cáncer es enfrentarse a una realidad de muerte, a una realidad destructiva, a una realidad agresiva, a una realidad intimidante, a una realidad que deprime, que angustia, que hace en el ser humano un cambio impresionante. El hombre grandote, capaz, orgulloso, soberbio, endiosado, queda en nada. Por un momento te ocultaste de mí, Señor, y quedé desconcertado, dice el salmista. Y es un instante de la vida que te cambia totalmente la vida. Un diagnóstico te cambia una vida, para bien o para mal. Doctor, en este día yo supongo que hay muchos en nuestra audiencia que en esos tiempos, o sea hoy, sea ayer, sea la semana pasada, que escucharon esas palabras de su médico, escucharon este diagnóstico, se fueron a hacer una biopsia, se fueron a hacer un estudio y efectivamente recibieron mala noticia. ¿Qué les puedes decir? Tú que comprendes ese dolor, ¿qué les puedes decir? Tú estás diciendo la fórmula allí en Eclesiástico 38, ¿sí? Y en Eclesiástico 38 Dios me descubre, pues después de conocerlo, cómo tiene que hacer una persona cuando recibe una noticia como la que yo recibí. Yo no sabía lo de Eclesiástico 38 en aquella época. Pero dice el Señor que si uno está enfermo, lo primero, ora al Señor que Él te curará, dice Eclesiástico 38. Nos invita a Dios a no perder la paciencia, a permanecer en calma, ¿sí? Dios nos dice unos pasos que debemos seguir. Dios dice que debemos purificar nuestras manos de todo pecado, que debemos lavar nuestro corazón, que debemos enderezar nuestras sendas, que debemos ofrecer una ofrenda agradable al Señor y generosa de acuerdo a nuestros medios. Y Dios nos dice que después sí acudamos al médico, antes no, ¿sí? Antes no debemos tomar iniciativa. Primero, cuando tengamos un diagnóstico, un síntoma, una sospecha, ya está el diagnóstico hecho, ora al Señor, ponte en contacto con Dios. Hoy te lo puedo decir, en aquella época yo no sabía, tuve que esperar, clamar, llorar, gemir y darme cuenta que el Espíritu Santo venía en mi auxilio. Yo no sabía cómo orar. Hoy te digo, tú no necesitas llegar al sufrimiento, a la angustia, a la desolación, sino simplemente entrar en contacto con Dios. Ora al Señor, únete a Él, clama a Él que Él está allí a tu lado. Él está ahí esperando que tú le digas, ayúdame Padre, atiéndeme Padre, y Él está a las puertas. Él está esperando simplemente que tú llegues a ese momento en que yo llegué un día, en que no hay esperanza, no hay vida, hay dolor, hay sufrimiento, para decir, aquí estoy, hijo, siempre he estado. Pero doctor, yo supongo que es un momento traumante, es un momento, y no tienes que ocurrirte Dios mandarme la experiencia en vida, pero supongo que es un momento traumante, angustiante. ¿Qué se hace con los miedos? ¿Qué se hace con la angustia? El imaginarnos con cáncer es lo peor que muchos pueden esperar. Se imagina esos quimioterapias, se imagina los procesos que se va a tener, se imagina, doctor, los gastos que va a incurrir la familia, el miedo de afectar a la familia con una enfermedad. ¿Qué se hace con el miedo, doctor? El miedo, la angustia, yo insisto en que el miedo es de los enemigos más tremendos que tiene un enfermo o cualquier persona. El cáncer en sí no mata, lo que mata es el miedo al cáncer, es el miedo a lo que viene, es el temor a los tratamientos, como tú dices, es a lo que uno ha escuchado. Yo le tenía pánico, miedo al cáncer desde muy niño, y como médico le aprendí a tener miedo a la enfermedad, respeto. Imagínense tenerle uno respeto a una enfermedad, tenerle temor. Eso es gravísimo, pero está muy en la esencia del ser humano. Y el que trae esta enfermedad, el enemigo, Satanás, es el que pone más miedo en tu corazón, en tu alma, más desconcierto. ¿Qué se hace, doctor? El miedo no lo extirpa,
Yo le puedo decir a un paciente, no temas, todo está bien, yo te voy a operar, te voy a sacar esa lesión, tranquilo, todo te va a ir bien, con mi confianza en Dios, pero el miedo está allí, la inseguridad está allí. Yo le puedo dar palmaditas en la espalda, tranquilo, todo va a salir, no te preocupes, todo va a salir bien, y ese paciente entra con pánico a cirugía. Pero no es cierto que es imposible humanamente. Vamos a preguntar a mi mamá, ¿qué se hace, mamá, con una persona que está lleno de miedo? ¿Cómo puede poner su confianza en Dios? Es difícil, Kimberly, porque como yo nunca he estado muy enferma, ¿no? Ni he estado en una clínica, pero imagino que lo mismo que el doctor dice, es muy normal que tenga el miedo, porque significa que vas a perder la vida de la familia y todo. Y prácticamente yo no sé qué haría, sino yo sé en quién tengo mi confianza, es decir. Y por eso después de todos los miedos y los traumas, tendría que morir a mí misma, a humillarme, a decir, me muero contigo, Señor. Si tú quieres que yo viva, entonces mi vida, usa esta enfermedad para que yo pueda ser un mensajera o una mensajera de tu resurrección, sufrimiento que redime. Y si es que me muero, entonces que mi vida tuviera razón de poder llamar a los demás a ver la confianza que siempre tendría en el Señor. Yo pido una cosa, Kimberly, yo no sé, unos preguntan, ¿qué será la muerte y cómo va a sentir cuando está cerca de la hora? Yo pido al Señor que me duermo, que me pongo en un dormir, una dormición, ¿no? No sé, doctor, ese miedo que tú tenías, pánico, solo tendría que ser cuando tú te humillaste a decir, Señor, yo no soy más que un siervo tuyo. Usa lo que tú tienes que usar de mí y sálvame, Señor, y usa ese sufrimiento para tu gloria. Es decir, mamá, como que estamos viviendo el sufrimiento con Cristo. Lo importante en un momento de angustia, de miedo, es de saberte acompañado, de saberte amado, de saber que Dios nunca, nunca, nunca te va a abandonar. Y aunque no lo sientes, aunque no lo hueles, aunque no lo puedes tocar, hay algo dentro de tu ser por ser un hijo bautizado que tienes que saber que Dios está contigo. Y llega a ese tipo de oración. El doctor también hizo una oración similar. ¿Cómo fue esa oración? Yo les puedo dar la fórmula que Dios me dio a mí, ¿sí? Como médico doy fórmulas, van tomando apuntes. ¿sí? A ver, saca receta. Vamos a recetar, gratis, es gratis, recíbala, miren. Cuando estoy en el momento de mayor angustia, cuando les digo el Espíritu Santo viene sobre mí en mi auxilio, porque yo no sé cómo orar, el Espíritu Santo puso palabras en mi corazón y en mi boca, porque hablé. No es la oración ahí, cerrado los ojos, callado, no, hablé. Estando solo en el consultorio dije, Señor, tengo miedo. Fue lo primero que yo le dije a Dios. Yo no sabía que tenía tanto miedo. Mi primera expresión fue decirle, Señor, tengo miedo, como hoy tú puedes estar teniendo mucho miedo por tu matrimonio, por la situación financiera, por tus hijos que se están perdiendo, por tantas cosas. Señor, tengo miedo. Y fue cuando le dije, Dios, no quiero que un cáncer me mate. Estoy diciéndole a Dios en ese instante que el mal no me tome, que no me acabe, que no me mate. Y donde le digo al Señor en el nombre, en ese instante del Espíritu de Dios, si he de morir, quiero morir contigo. Y si he de vivir, quiero vivir para ti. Esa oración que el Espíritu Santo puso en mí es la fórmula. A ver, vamos a repetirlo. Y creo que es muy importante, tanto como que la oración de pedir la conversión de un ser querido, Dios hace mucho caso a esa oración. También hace mucho caso al tipo de oración que nos está enseñando el doctor Jairo. Vamos a repetirlo. Atentos, es una oración de entrega que puso el Espíritu Santo. Señor, si he de morir, quiero morir contigo. Y si he de vivir, quiero vivir para ti. Esa fue la oración. Yo recuerdo que en ningún momento le dije, Señor, sáname.
Señor, mis hijos, Señor, dame vida para ellos, que usualmente es la oración de la gente. Dame una segunda oportunidad, Dios. Tengo los hijos pequeños, no los he criado, me falta tanto. Nada de eso. Fue una oración de entrega absoluta, donde el Espíritu Santo me dice, lánzate, que las que sean, pero con Dios. Si vas a partir, parte con Él. Si te vas a quedar, quédate con Él. Pero tu vida es de Él. Es una oración de entrega. Tú le estás entregando tu vida a Dios. Y cuando le entregas tu vida a Dios, Él arranca. Y así me pasó a mí. Me arrancó el miedo, me lo extirpó de raíz, me extirpó la tristeza, la angustia, me extirpó el mal. Ahí arrancó el cáncer, Dios. Y cuando siento en ese momento la paz, la tranquilidad y la quietud, pensaba en mis hijos, pensaba en la enfermedad, pensaba en la cirugía que venía, a lo que tanto le tenía miedo, a lo que tanto me dolía, se fue. Se fue, es gracia, es un regalo de Dios, que me saque, que me estirpe el miedo, es un regalo de Dios. Yo no lo hubiera podido hacer, los consejeros no pudieron, los apoyos de los seres humanos no pudieron, los médicos no pudieron, Dios lo hizo a través de la oración. Tus miedos simplemente van a ser extirpados cuando tú le entregas tu vida totalmente a Dios, cuando sabes que Él está a cargo. Esta es la nueva vida que no nos cansemos de profesar. No prometemos una barrita mágica que va a eliminar todos los problemas, así nada más. Lo que prometemos es que Dios va a estar con nosotros. Y lo primero como signo de su presencia es esa paz. Extirpar es un término médico y más de un cirujano que tiene la implicación de que cortas, que remuevas, que saca lo que está pudriendo nuestra vida y que nos deja sin esa maldad, pero ya como quedó el cuerpo, ¿no? Ya sacó todo. Y en su lugar, entonces, ¿qué es lo que Dios pone, doctor? Ya que sacó el miedo, ya que sacó el mal, ¿cómo quedaste después de la operación de hecho? ¿Y qué es lo que Dios ha puesto en tu vida ahora? Lo primero que regala Dios es algo que se llama paz. Uno siente que hay algo, hay tormenta, ahí viene cirugía, vienen cosas, pero en el interior hay paz, hay confianza, hay una sensación rica, Dios está conmigo y todo va a salir bien. Y es donde Dios me da una confianza y eso se llama fe. Te regala un don, es el don de la fe, de tener confianza en Él, de saber que Él está contigo y que con Él estás bien, estás seguro, no importa lo que va a pasar, pero estás con Dios, Dios está a cargo, Él está a cargo, es lo más importante, saber uno que Dios está a cargo, Él está conmigo, está con mi familia, está con mis hijos, con Él estamos bien, para lo que sea. Yo no sé qué va a pasar, pero estoy con Dios, Dios está conmigo y Dios me permite llegar a cirugía convencido de que ya me ha curado. Me da esa sensación, esa seguridad y esa confianza. Dios te da seguridad, Dios te da confianza. Y cuando entro a cirugía confiado, miren, algo pasa muy grande, Kimberly. Yo sabía que no tenía cáncer, lo sentía, lo percibía en mi interior. Yo sabía ya que Dios me había extirpado el cáncer en la parte de mi espíritu, que es lo más importante. Pero la carne faltaba. Entonces, llegaste al quirófano, llegaste en paz, bendito sea Dios. Y los médicos, amigos tuyos, colegas, te abrieron y efectivamente encontraron cáncer. Y es ahí donde muchos de nuestros amigos televidentes se confunden. Porque ese término de que Dios me sanó, Dios me quitó el cáncer, no quiere decir necesariamente que no debemos ir a operarnos, que no debemos ir a hacer los tratamientos, que no debemos recibir esa atención médica. Dios puede curar de muchas maneras. A ver, vamos a seguir escuchando al doctor, porque efectivamente encontraron cáncer, efectivamente quitaron ese estómago. Así que yo te quiero animar. Si tienes miedo de ir al médico, si tienes miedo de someterte a una cirugía, si tú dices, no, yo nada más voy a orar, voy a mis grupos de oración, voy a esperar que Dios me lo quita. No, como el médico mismo nos está diciendo, es importantísimo ir a aprovechar de los médicos que son siervos de Dios, aprovechar de la medicina, pero ahí no está toda la respuesta. Vamos a seguir escuchando ese testimonio. La verdad es que nosotros, dice el apóstol Pablo, lo dice Dios, somos espíritu, mente y cuerpo, 1 de Tesalonicenses 5:23. El ser humano es integral. Así como el cáncer ataca, pues aparentemente la parte orgánica no, el cáncer tiene una esencia espiritual, que es la que hay que tratar primeramente.
es bueno que lo sepas. El cáncer hay que extirparlo de raíz. El Señor Jesús dijo algún día, este tipo de entidades, este tipo de espíritus, este tipo de demonios no se curan sino con oración y con ayuno. Y hay ciertas enfermedades a las que la oración es primordial darle la importancia para sacar el mal de la parte espiritual. Una vez que has ganado en el espíritu y Dios te está conservando la paz, el gozo en medio de la enfermedad misma, ya actúa en la parte más importante. Ahora, venimos nosotros, viene la parte natural, la parte humana, la parte que Dios te ha puesto aquí en la tierra para que te asista, que no sea parte de tu lado porque lo necesitas, dice el Señor en Eclesiástico 38, a veces la salud está en tus manos, está en sus manos, y es cuando uno requiere necesariamente del médico, pero ojo, que sea un médico que Dios te lo ponga, ora para que Dios también te ponga un médico conforme a Él, y ese médico tiene en sus manos también sacar o tratar la parte a veces física, orgánica, de una manera quirúrgica, de una manera farmacológica, de una manera que Dios le enseñó al médico a hacerlo y que es también de Dios. De Dios es la cirugía, de Dios son estas manos del cirujano que te van a operar a ti, no tengas miedo. Dios las bendice y yo con estas manos pude ayudar a muchos y puedo ayudar a muchos enfermos a través de un quirófano. Ya de 100 pacientes que operaba, ahora opero uno, el resto me los opera Dios. Y yo le digo... A ver, vamos a detenernos. Espera, ya todos los médicos van a perder su cliente. A ver, ¿cómo que de 100 ahora te queda uno? ¿Cómo es eso? Entonces, qué importante es buscar un médico que tenga ese fe. Qué importante sería de ir con tu médico, buscar un médico lleno de Dios que va a incorporar a Dios en tu sanación. ¿No sería maravilloso? ¿No sería increíble? Que tú llegas con tu oncólogo, con tu médico que te va a operar de cáncer y que primero oran y primero se unan en fe y primero buscan a Dios primero y juntos se oran por las manos de los médicos que te va a operar, el anestesiólogo y todos los asistentes. Qué hermoso es incorporar a Dios en la ciencia. Fundamental, fundamental, y ahí es donde ya la ciencia hace lo que tiene que hacer. Ya la ciencia hizo lo que tenía que hacer. Dios me había extirpado el cáncer de raíz, pero los médicos extirparon la materia, la carne del cáncer. El tumor lo sacaron y sacaron más allá. Pero Dios también es grande y Él lo permite. Y lo permite primero para que le demos, como dice el Dios, el honor al profesional también de la medicina. Pero dos, lo permite porque Él necesita tratar a su hijo. Dios sabe que su hijo necesita un tratamiento. Dios sabe que ese hijo necesita un cambio. Dios sabe que ese hijo necesita doblegar muchas cosas más. Ya doblegó mucho, pero ese hijo todavía tiene en su fondo, tiene vanidad, todavía tiene orgullo, todavía tiene muchas cosas que ha cargado durante 38 años y Él necesita tratarlo. Él necesita ese hijo sano, Él te quiere sano y te quiere sano total y absolutamente. Mira, qué importante es eso, la sanación. Uno imagina que nada más ese cuerpo. En muchos retiros, doctor, que tenemos la dicha de participar, uno viene pidiendo la sanación física y no nos damos cuenta de que lo más importante para Dios es que sane nuestra alma, todo nuestro ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar. Y también, ¿por qué no? El cuerpo quiere restaurar vida a nuestro cuerpo. Le importa mucho tu salud, tú que estás viendo este programa. Anímate, no es solamente para el doctor, ese milagro de Dios que restauró su vida, inclusive su estómago. Ese milagro es para ti también, pero uno tiene que ir al encuentro. Si quieres ser sanado, tienes que ir hacia Jesús. Y una forma que puedes hacerlo en ese momento, vamos a ir a un corte. Una manera de encontrar ese Jesús vivo es de comunicarte con nosotros aquí en María Visión, de unirte en fe, de llamarnos, de darnos como esas personas tan inteligentes desde Formosa, Argentina, desde Guatemala, desde Texas, desde Nueva York, desde todos lados de Jalisco, de hecho, mucho cariño, y de todas partes de México. Son personas inteligentísimos, porque en medio de su sufrimiento dice, yo quiero encontrarme con mi médico, con Dios, yo quiero encontrarme con el que me puede sanar y necesito de tus oraciones. No pierden la oportunidad de ganar algo en ese sorteo, también está buenísimo. Así que vamos a ir a un corte, aprovecha las oportunidades que Dios te da y ahorita regresamos. Si tú quieres, puedes. Qué hermosa oración, no termino de alegrarme con esa. Si tú quieres, Señor, puedes sanarme. Yo te invito en ese día realmente desde lo profundo de tu ser, encontrarte con Cristo resucitado y decirle lo mismo. Y verás que Él va a responder igual. Claro que sí, quiero.
queda limpio. Mira, hay otro texto, San Pablo a los Romanos escribió en capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Más adelante dice, ¿qué podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Qué hermosa palabra de Dios. Todo es para nuestro bien. Todo lo que nos sucede, Dios lo convierte en bien. Y no hay nada ni nadie que puede estar contra nosotros cuando Dios está peleando a nuestro favor. Qué hermoso mensaje estamos compartiendo con el doctor Jairo Caracas, su esposa Sandra y mi mami, Marilyn Kramer. En este día es un programa lleno de bendición y no queremos que tú pierdas la oportunidad. Sigue llamándonos, sigue dejándonos tus peticiones y claro que sí, ¿por qué no? Pide también los apuntes. Hay muchos, aquí tenemos 8 hojas de apuntes de textos bíblicos que te pueden ayudar. Nomás tienes que pedirlo. Pueden escribir al correo electrónico que va a aparecer en la pantalla o llamándonos y con mucho gusto. Ahora vamos a concluir ese programa escuchando qué sucedió después de que extriparon, esa palabra, Dios mío, extriparon el cáncer del doctor, pero no solamente el cáncer, con ella todo el estómago y todo demás. Dice, supongo, no sé mucho de esas cosas, pero un intestino conectado con el esófago, válgame, ¿cómo pueden hacer eso y sobrevivir? Vamos a escuchar al doctor, ¿qué es lo que te hicieron? En términos médicos se llama una gastrectomía total, o sea, aspiran totalmente el estómago. El esófago lo unen, lo anastomosan al intestino delgado, y otra parte del intestino forma una Y, se llama Y de Roux, para evitar que haya reflujo, que no se devuelva todo ese contenido de la bilis ya hacia el esófago. Una cirugía grandecita, complicada, muy frecuente en estos tiempos porque estamos volviendo a hacer gastrectomías totales, que te deja con mucha limitación para alimentarte, para nutrirte, con limitación en todo. Tu vida entra en un estado muy crítico, quedé con desnutrición proteica, que con anemia severa, quedé sin posibilidades de alimentarme bien, me consumí todos mis nutrientes, todas mis proteínas, como les dije, perdí más de 22 kilos en menos de un mes y las fuerzas de la vida pues se van. Lo único que queda en ese instante es la fe, es la esperanza, esa sensación de que Dios está con nosotros y de que todo va a salir bien, de que todo es para bien y que todo lo va a utilizar Dios para su gloria. Nos queda la palabra, nos queda la oración, nos queda el unirnos. En la enfermedad tan crítica, cuando Dios llega a uno tiene un tiempo de idilio con Él muy hermoso, donde depende uno absolutamente de Dios. Yo dependo de Dios para comer, para nutrirme, para poderme levantar, para poder bañarme. Es una dependencia absoluta y total, donde el Padre yo sé que se está gozando de tener ese hijo tiempo completo con Él. Y era un proceso, doctor. Tenemos muy poco tiempo para concluir y queremos dejar para nuestra audiencia ese milagro. Entonces fue un proceso, efectivamente extriparon tu estómago, efectivamente sufriste las consecuencias físicas, pero no perdiste la esperanza. Qué hermoso. ¿Y qué sucedió después de meses, doctor? ¿Cómo que llegaste a tomar un tequilita conmigo, comer chile, gozamos bien de México? ¿Cómo fue eso? Yo lo vi con mis ojos, lo he experimentado todo ese tiempo contigo. Dios ha hecho la obra, pero ¿cómo fue eso? La palabra de Dios ha sido vital para mí en este tiempo. La palabra de Dios es bálsamo que sana. Yo me sumergí en su palabra, no podía comer y de pronto leo en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, el último capítulo de Marcos, donde el Señor resucitado dice unas palabras, pero de todas las que Él dice hay una que a mí me impacta. Él dice que nosotros los que creamos en Él, aunque comamos veneno, no nos hará daño. Y a mí todo lo que llegaba a mi ser me hacía daño, todo. Y cuando yo leí esa palabra dije, esto es para mí. Y aprendí a decirle, Señor, gracias por estos alimentos, nunca se los había dado las gracias. Aprendí a decirle, Dios, yo creo en ti y lo que como no es veneno y aunque fuera veneno no me haría daño, es alimento que viene de tu mano. Y a través de esa palabra, por primera vez empecé a comer poquito sin que me hiciera daño, gloria a Dios. A partir de ese instante empecé a recibir alimento y ya no me hacía daño, y no me daba diarrea, no me atrancaba, no me ahogaba. Hasta los huevos a la mexicana ayer, y las quesadillas, vaya. Comiendo Bien que de Dios todo. hizo la obra, Dios hace todo perfecto, de hecho. Entonces, doctor, Dios te devolvió la salud y ahora estás sirviéndolo a tiempo completo. Si Dios
permitió comer de todo, pero yo tenía limitaciones en cuanto a capacidad. Y fue cuando precisamente en el mismo Evangelio según San Marcos capítulo 11, versículo 22, dice el Señor Jesús, tenga fe en Dios. Y yo le aseguro que si usted le dice a esta montaña, quítate de ahí y arrójate al mar, si lo hace sin dudar, creyendo lo obtendrá. Y yo le dije a Dios, yo no necesito mover una montaña, necesito un estómago, Dios, para poder glorificarte, para poder vivir normalmente, para poder vivir plenamente. Y se lo pedí insistentemente, Kimberly, y al tiempo, pasaron unos meses, pude sentir, un día que eructé, pedí huevos revueltos en Colombia, me comí mis primeros huevos, me cayeron perfectos, luego me comí un sancocho de gallina y ese día dije, Dios me dio el estómago, me lo devolvió. Les hablo de 10 meses después de operado, 11 años y medio han pasado, después de ese día que me comí los primeros huevos revueltos, hasta el día de hoy que ya me como unos huevos rancheros. Eso van con chile, van mucho más allá, a la mexicana, donde puedo comerme unos huevos bien ricos, donde puedo comer de verdad de todo lo que Dios pone en mi mesa para alabar y glorificar su nombre. Fui sanado, fui levantado. Y por eso hoy estamos aquí, Kimberly. Dios hace todo, no solamente bien, perfecto. Amén. Vamos a concluir este programa. Primero vamos a ver quiénes ganaron todo eso, estos hermosos regalos. Gracias, mamá, gracias a todos por dejarnos esos regalos para rifar. El primer regalo va Guía de Sanación, es un libro hermoso que nos da muchas oraciones, mucha manera de enfrentar las enfermedades. No dejaste tus datos, qué pena, y los ganaste, era anónimo, no, para el futuro, déjame bien. Bueno, el siguiente, María de Socorro Ramírez de Tlajomulco, mira qué nombre, vaya, ganaste, mamita, así que llámanos y deja bien a dónde podemos mandarte el libro. Los 2 libros de mi mami, Hágase en mí. El primero va Oscar Alejandro Camacena, de Ocotlán, Jalisco, México. El siguiente va Susana Santillán, de Guadalajara, México. El disco de música hermoso de carismamisiones.com, ahí puedes conseguir lo tuyo si quieres. De alabanzas de los ministerios de Carisma Misiones. Luz María Yedra, de Guanajuato. Y 2 imágenes de la Virgen de Guadalupe. Vamos hasta el final. Marta Aurora, algo así, de Zapopan, ganaste una imagen preciosa de la Virgen de Guadalupe. Y Carmen Pérez Martínez, Carmen, como siempre ganas, qué impresión. Así que otra imagen de la Virgen de Guadalupe. Ahora vamos a aprovechar, mi mamá quiere orar por nosotros, queremos cerrar ese programa con una oración de sanación. ¿Dónde te encuentras? Prepárate, porque Dios quiere sanarnos. Si quieres, puedes. A ver, mamá, vamos a cerrar ese programa con una oración. Sí, Kimberly, terminamos así orando con la escritura que dice, Dios es Señor que creó el cielo y lo extendió, que formó la tierra y lo crece en ella, que da vida y aliento a los hombres que la habitan. Yo, el Señor, te llamé, tomé la mano para que seas instrumento de salvación. Yo te formé, así señal de mi pacto con el pueblo, serás luz. Y así yo soy el Señor, ese es mi nombre. Miran cómo se cumplió todo lo que antes anuncié. Ahora voy a anunciar cosas nuevas. Se las haga saber a ustedes antes que aparezcan. Señor, pedimos hoy las cosas nuevas. Que todo lo que se hace hoy, quizás en lo viejo, en lo imposible, tú eres un Dios que no solamente nos creó, nos formó, pero para ser siervos y siervas tuyas. Tú has tomado esta enfermedad, Señor, para el bien. Tú has mandado, Señor, todo de tu sabiduría, tu luz sobre los médicos, sobre los que piden de ti. Y por eso pido, Señor, por todos los que han escuchado el programa hoy, y que sea que por la fe que tú has puesto en nuestro corazón, que sea esta transformación. Y por eso, Señor, confiamos que tú, el Creador, que nos formó, Señor, para ser perfectos en ti, que nos vuelva a la vida, Señor, y mientras vivamos, que tengamos la seguridad que si seamos tus servidores, tus servidoras, y que también que tú hagas todas las cosas nuevas para tu gloria.
Te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si tú quieres, puedes. No olvides, así de fácil, le puedes decir a Jesús en el momento, en el lugar donde te encuentras. Confía, Él va a responderte siempre. Quiero, queda limpio. Quédate con María Visión, vamos a seguir ahora con más programación que Dios va a usar para bendecir tu vida. No te vayas. Hasta siempre. Gracias.